Bueno, ahora tenemos otro enorme placer, orgullo y un gran honor tener a otro de los grandes maestros de la psicofarmacología mundial, otro gran profesor que con sus tratados, libros y publicaciones nos ha acompañado desde los orígenes también de nuestra maestría en el año 1999 hasta la actualidad, y siempre ha tenido un gesto muy amable con nosotros, con APNA, acompañándonos permanentemente. Realmente es un placer poder presentar al profesor Alan Schasberg. El profesor Schasberg es director de Psiquiatría y Ciencias de la Conducta de la Facultad de Medicina de la prestigiosa Universidad de Stanford, director del Centro de Trastornos del Estado de Ánimo de Stanford, profesor del Departamento de Psiquiatría y Ciencias de la Conducta, es presidente del Colegio Americano fue presidente del Colegio Americano de Neuropsicofarmacología, presidente de la Sociedad de Psiquiatría Biológica, fue presidente de la Asociación Americana de Psiquiatría, de la APA. En su amplia trayectoria ha recibido numerosos premios y reconocimientos por parte de reconocidas universidades y asociaciones a nivel mundial. Tenemos además el honor que el profesor Schasberg, al igual que el profesor Nemerov, sean parte del Comité Asesor Internacional de APNA y que ambos hayan escrito el prólogo de nuestro último libro. Profesor Schasberg, es un honor y un placer contar con su presencia. Thank you very 20 aniversario. well. Thank you very much. 20th anniversary. Thank you, doctor. Well, thank you very much, Sebastian. Bueno, gracias, Sebastián. La verdad, qué placer es para mí estar hablando para APNA y me ha impresionado a lo largo de los años lo logrado por ustedes. Tengo amigos en la asociación, Charlie también, y gracias, Sebastián, Mariana, mis amigos. Es un placer que, bueno, aniversario número 20. Qué gran logro, ¿no? Especialmente en cuanto a la cantidad de gente formada en psiconeurofarmacología desde Buenos Aires. Bueno, bien. ¿Qué les parece si hoy voy a hablar en más o menos 45 minutos sobre lo que sería las drogas de potencial abuso y que alteran de alguna manera la mente, que son antidepresivos? Este es un tema que me ha interesado mucho. Les voy a explicar por qué. En primer lugar, mis conflictos de interés, y quiero, sin embargo, hablar de esketamina elaborado por Janssen Pharmaceuticals. Soy un consultor de Janssen. Voy a hablar de algunos nuevos corticoides fabricados por Sage Therapeutics. Soy consultor para Sage hace en algunos años también, y soy consultor, por supuesto, de la empresa Compass de la salisamina. Bueno, ¿qué les parece si hoy vamos a repasar datos recientes del desarrollo de fármacos en cuanto a la perspectiva del modo de acción, del MOA? Y la verdad es que cuando uno trata de entender el mecanismo de acción es importante, no solamente para ver riesgo-beneficios de los agentes, pero el mecanismo de acción también es importante y obviamente necesitamos saber el efecto que ha de tener, pero también los MOAs nos dan pautas, nos guían para estudiar nuevos compuestos que de alguna manera pueden ser efectivos rápidamente o de efecto sostenido. Entonces, desde esta perspectiva, para mí es muy importante entender los mecanismos, los MOAs, y mi conferencia obviamente se va a referir a entender la relación entre los
fármacos disponibles en la actualidad, cómo varían, cómo difieren, pero también, de alguna manera, voy a tratar de ver si de alguna manera los mecanismos putativos de acción, esos mecanismos de acción que algunos antidepresivos son reclamados, son verdaderos mecanismos de acción. Qué importante es todo eso, porque si no lo son, estamos buscando en el lugar equivocado para nuevos compuestos. Ahora, ¿por qué en realidad queremos desarrollar drogas que posiblemente sean para abuso y que alteran la mente como antidepresivos? ¿Cómo es que llegamos ahí? La razón por la cual llegamos a desarrollar este tipo de drogas, para mí, es que el advenimiento de los SSRIs y los SNRIs, obviamente, fueron agentes efectivos, ¿no? Para muchas personas, particularmente con este tipo de trastornos, y eran drogas seguras o más seguras en cuanto a efectos secundarios, pero también teníamos personas mucho más expuestas a estos fármacos. Esto ayudó, por un lado, y los estudios epidemiológicos que estudiaron en ese momento y que en el DSM-3, ¿se acuerdan? En el DSM-3 teníamos criterios objetivos para depresión mayor, 9 síntomas, ¿se acuerdan? Y esos otros 5 que después fueron plasmados en la clasificación de la ICD, ¿recuerdan? Bueno, entonces esto permitió que se realizaran estudios epidemiológicos y nos dimos cuenta que si usábamos este tipo de criterios, la tasa de prevalencia de depresión eran mucho más altas, ¿no?, de lo que pensábamos. Esto empezó con el estudio Catchman epidemiológico publicado a comienzos de la década del 80, esponsoreado por el NIH. Ahora bien, esto luego llevó a ver casos más leves, por el caso moderado fueron los que más crecieron en cuanto a diagnóstico, y en esa época, los 70, ¿no? Yo estaba en formación, y pacientes con depresión que eran pacientes delirantes, psicóticos, sumamente agitados. Muchas veces había que internarlos y pensábamos que la depresión era eso. Los casos del eje 2 eran casos más leves, eran de alguna manera presentaciones de trastornos más neuróticos, ¿no? No pensábamos que eran parte de la depresión mayor. Solo gracias al desarrollo de criterios objetivos para la depresión y estudios epidemiológicos, solo así nos pudimos dar cuenta que la prevalencia de depresión era mucho más alta, y lo que dijera Charlie antes les mostró la prevalencia de depresión comparada con enfermedades clínicas, y es alta la prevalencia. Estudios recientes muestran una prevalencia a un año de 7% y 70% una prevalencia en toda una vida. ¿Podemos decir que esto es una exageración? Puede ser, pero verdaderamente hay temas que hoy consideramos de alguna manera son borderline o limítrofe entre lo que es patología y depresión. Salvo que ustedes piensen, ¿no?, que es un ejemplo de una exageración por parte de un psiquiatra. Creo que lo mismo pasa, este tema pasa para la hipertensión, pasa para la diabetes. O sea, años atrás, ¿se acuerdan? Una glucosa en un diabético o en un prediabético, ¿se acuerdan que era 120 miligramos por dl? Y después, ahora es 100, porque estudiando más, o sea, se estudió que 120 era tipo prediabetes y todo lo demás. De la misma manera, lo mismo ha pasado en cuanto a los parámetros de la hipertensión. Que
cuando iba a la facultad, nos preocupaba una 90-100 sistólica y 150 de diastólica, ¿se acuerdan? Y hoy me preocupa una diastólica de arriba de 80, porque hoy sí sabemos que estas personas que tienen niveles menores de presión, o bueno, vemos el tipo de secuelas que pueden tener. Esto está pasando y mucho. Entonces, con la introducción de los SSRIs, pensábamos que quizás íbamos a tener personas que respondieran más a los SSRIs y los estudios con sertralina en vez de imipramina y los tricíclicos, pensábamos que las mujeres iban a responder más, y es por ello que la verdad que estas drogas fueron sumamente aceptadas y muy aceptadas, ¿no? Debido a que hoy contamos con un agente seguro, tolerable, sin riesgo de sobredosis, que se le administrar a muchas personas que no respondían a otros tratamientos. ¿Cuánto ayudaron? Y vino esa revolución con Prozac, fluoxetina, sertralina y tantas otras. Entonces, esto es lo que pasó. Pero uno tiene igual pacientes que no responden. Y entonces el estudio MeToo, bueno, vemos que fueron estudios muy interesantes. Entonces, hay mecanismos de acción muy interesantes. Entonces se desarrollaron fármacos diferentes, fármacos que se podrían utilizar para más pacientes que no respondían y que no alcanzaban remisión con los agentes de segunda generación de SSRIs. Entonces, con todo esto, empujamos la línea, buscando drogas que podrían ser de alguna manera abusadas o que alterarían la mente. Los mecanismos de acción seguramente aumentan la actividad monoaminérgica y entonces la mayoría de los fármacos en los últimos años son estos. Después tenemos duloxetina, tantas otras, y también lo que se ha realizado en Dinamarca, pero ahora tenemos agentes muy interesantes. Miren, los agonistas serotoninérgicos, dosa alucinatorios, por ejemplo, el LSD, ¿se acuerdan? También la transmisión glutaminérgica, también antagonistas como ketamina, y voy a hablar de neuroesteroides GABAérgicos como rexanolona y Sageto 217. Bueno, bien, acá vemos un dibujo muy interesante, tema serotoninérgico. Acá vemos un corte sagital de acá las vías, vemos el núcleo del RAFE, acá abajo en el cerebro, y después acá podemos apreciar lo que ocurre en cuanto a los circuitos cerebrales. Vemos una ilustración de un manual coeditado hace muchos años, ¿no? Y podemos ver una neurona presináptica para la serotonina, el impulso que generaría una liberación de serotonina en la hendidura. La serotonina es reabsorbida a la neurona presináptica, pero se podría bloquear la recaptación de la neurona presináptica, y es con varios antidepresivos, con los SSRIs, sertralina, fluoxetina, Prozac, o los SNRIs, venlafaxina y duloxetina. La serotonina interactúa con receptores, ven acá estos receptores, y acá hay otros receptores, el 2A, 2C, que son el sitio de acción de los agonistas alucinogénicos, por ejemplo, LSD y psilocibina. Entonces se ha utilizado la psilocibina, muchos
años como método testeado, método para estimular lo que es la percepción en modalidad de psicoterapia, ¿no? Luego, esto llevó a 2 estudios a doble ciego publicados en el 2016, uno por Griffith, de la Johns Hopkins, y el otro publicado por New York, la NYU, por Ross, un estudio de doble ciego en pacientes oncológicos. Acaban de escuchar la conferencia buenísima de Charlie sobre la ansiedad, depresión y el cáncer. Y hay pacientes que tuvieron una muy buena respuesta con depresión y ansiedad. Y bueno, cuando se les dice que tienen cáncer ante la noticia, y el estudio comparó psilocibina 22, 30 miligramos una persona de 70 kilos contra niacina, porque niacina tiene un efecto de ruborización, o psilocibina a bajas dosis. Ambos demostraron respuestas sostenidas, estudios, porque la verdad que hay algunas cosas que quiero comentar. No necesariamente eran pacientes con depresión mayor. La verdad no es el tipo de paciente que comentara Charlie con depresión comórbide más un cáncer. Son pacientes que se sentían ansiosos y depresión ante el diagnóstico de un cáncer, por un lado. Por otro lado, es muy difícil hacer el ciego de estos estudios. Pacientes que reciben psilocibina a dosis completa lo saben, porque les produce estas disasociaciones, como que tienen algún efecto. Entonces, la verdad, el ciego es difícil de hacer. Y en tercer lugar, algunos de estos estudios no incluyeron personas con exposición previa a psilocibina o quizás a los hongos, ¿no? En cuanto a un contexto de drogadicción o por un tratamiento médico. Fue un reporte de Open Label de psilocibina hecho por la gente de Carhart Harris de el Reino Unido. 12 personas con depresión refractaria recibieron 10 miligramos día 1, 25 al día 8, 8 de 12 respondieron a la semana y 7 tuvieron una respuesta que la pudieron mantener a 3 meses. No necesariamente eran personas que no habían tomado psilocibina antes, pero los depresivos refractarios podrían responder. Ahora, si combinamos estas dos cosas, ¿no? Estos 3 estudios, pero también hay un paper publicado en Archives hace poco que da poquito de información para mí. Si tomamos estos primeros estudios, la verdad, ¿cómo podemos saber a quién darle psilocibina o no? Todos son tan parecidos. Eran pacientes que se reúnen con un terapeuta antes, después el terapeuta estaba presente durante la infusión, 6 a 8 horas, porque los pacientes pueden tener algún tipo de desorientación, sentirse mal. Entonces son pacientes que están verdaderamente acompañados en ese viaje, ¿no? O voyage. Y entonces, la verdad que es muy difícil saber a partir de los estudios. Lo usamos que en un paciente leve, que no tiene una depresión florida, ¿no? Como una manera, de alguna manera, de incluirlos en psicoterapia. La psicoterapia sí, no. O verdaderamente en pacientes refractarios. Tenemos un estudio con pacientes refractarios ciegos, pero bueno, ¿qué pasa con el estado de ánimo depresivo? ¿Y qué pasa con el retardo psicomotriz? ¿O solamente hace algo más? O sea, estamos hablando de algún tipo, diría yo, de insight, de visión, esa cosa de cómo sentirse mejor de una manera temporaria, ¿no? En un paciente que ha tenido depresión refractaria. Cuando uno conversa con las personas que tienen depresión refractaria y usaron psilocibina, no en un estudio, lo he hecho conversando en mi consultorio, refieren, es algo como transitorio, es como que el efecto sostenido va, viene,
es el paciente refractario verdadero? Las respuestas están por venir. Hay un laboratorio que está haciendo un estudio en fase 3 en Inglaterra, fase 2, ¿no? Y ellos van a comparar 10 miligramos, 1 miligramo y 25 miligramos de psilocibina, y los pacientes tendrán a 2 terapeutas acompañándolos un antes y un después, la semana previa y la semana posterior, y tratará de ser un estudio ciego. Y bueno, algo de información la tendremos. Esto será en pacientes con depresión refractaria, algo muy importante, ¿no? También una fundación de Wisconsin que también está estudiando la depresión mayor, no necesariamente refractaria. Bueno, vamos a tener mucha información al respecto. Sabremos si estas experiencias que alteran la mente servirán o no servirán, pero la estrategia combina, primero, un efecto que altera la mente con estas drogas, que puede ser muy importante para el insight, y también un efecto agonista serotoninérgico 2A muy fuerte, que la verdad esto tiene que ver con aumentar de alguna manera la neurotransmisión glutaminérgica a través de la vía de la serotonina. Hablamos del glutamato. El glutamato en realidad activaría las neuronas, se colocaliza. Este es un dibujo de nuestro manual que habla, ¿no?, del glutamato, la parte neuronal y también los receptores postsinápticos. Acá en pantalla, en este dibujo, vemos un receptor AMPA, un NMDAR, sodio, calcio, magnesio, los canales, y también el receptor glutamatrópico, y también tenemos todo el glutamato. Hay un sinnúmero de receptores, y la razón por la cual, porque es como el oxígeno para el cerebro, no se puede sobrevivir sin glutamato. Es un neurotransmisor altamente activado y el glutamato es fundamental. Ahora bien, el glutamato fue estudiado no para la depresión, sino para el desarrollo de posibles antipsicóticos. ¿Por qué? Porque debido a que hay sitios en estos diversos receptores del glutamato que se activarían, por ejemplo, PCP puede activar el receptor NMDA. Entonces, debido a todo esto, se trató de desarrollar agentes glutaminérgicos como antipsicóticos. En términos generales, todo falló, fracasó. Hubo intentos de desarrollar esto varias veces y no se pudo. Y el cannabis es un antagonista de NMDA y fue probado. Bueno, mucha gente, obviamente, se volvió como más psicótica. La verdadera pregunta es, bueno, y el tema de la depresión, estaban viendo temas de toxicidad también en el contexto de estudios, y personas con depresión en el estudio de Yale que recibieron agonistas de NMDA, es como que anduvieron mejor, respondieron más rápido al antagonista. La ketamina bloquea el receptor NMDA, entonces es como bloquear oxígeno, bloqueamos la sangre, el jugo del cerebro. ¿Y qué pasa? Una teoría es que hay liberación de glutamato por ese bloqueo que también activa el receptor NMDA. Hay alguna teoría al respecto, pero no es tan claro. En el receptor NMDA hay subsitios, como el sitio de la glicina, el sitio del magnesio, que se pueden activar, y son sitios que también serían targets de desarrollo de fármacos. Bien. La ketamina es un anestésico
que se empezó a usar en 1970, o sea que existe hace 50 años originalmente, se lo desarrolló para medicina veterinaria y después se desarrolló para niños y después su uso está muy difundido, tiene una acción muy corta y también se usa para el dolor crónico y acá tendría que darles la clave de a dónde voy yo, porque es donde la ketamina está actuando como un antagonista del NMDA o está pasando otra cosa. Y nosotros suponemos que tiene propiedades opiáceas, que es lo que explica su efecto. Es a concentraciones micromolares, se actúa como un agonista opioide mu. Y también brinda la liberación de dopamina y tiene propiedades estimulantes también. Es psicotomimético, causa una reacción de disociación y el efecto antidepresivo agudo se sostiene solamente en alrededor del 30% de los pacientes. La mayoría de los pacientes en realidad muestran recurrencia a la semana, más o menos. Nosotros hemos argumentado que, de hecho, la ketamina probablemente esté haciendo algo al sistema opioide y les voy a decir cómo llegamos a eso. Este es un estudio de Zárate y colaboradores, publicado en 2006. Carlos Zárate estaba en el NIMDH y se comparó placebo con ketamina y hicieron un estudio de cruzamiento. Esto es importante para un estudio que yo les voy a mostrar. Los estudios con cruzamiento son muy poderosos porque si tiene que mostrar un efecto breve, ¿no? Si es un efecto largo de la droga, tiene problemas de transporte, digamos, pero para los efectos cortos se puede usar. Y en este estudio lo que hicieron fue randomizar a pacientes que recibían placebo ketamina, a pacientes con depresión refractiva y después a la semana los cambiaron al otro tratamiento. No esperaron a la recidiva. Pueden ver que a los 80 minutos y a los 110 minutos más o menos el fármaco activo se separa del placebo y se puede ver que para el día 7 las dos curvas se vuelven a juntar. Y hay cuestiones similares acá con la psilocibina como con la ketamina. Uno, es muy difícil hacer estos estudios a ciego porque si ustedes reciben una dosis completa de ketamina como medio miligramo por kilo durante 40 minutos, ustedes no saben qué, pero saben que están recibiendo algo muy potente. Así que los pacientes realmente se dan cuenta, sienten náuseas y sienten otras cosas con síntomas de disociación. Entonces, bueno, eso es una cosa. La otra es esperando que los pacientes volvieran al valor basal, es una pequeña alimentación, pero bueno, ven que eso fue una pequeña limitación, pero ven que la mayoría de los pacientes vuelve a la semana a la respuesta basal. Hay otras cosas. La ketamina se comparó con midazolam, que es una benzodiazepina de acción corta también usada para la anestesia, que puede darles efectos disociativos también. Hicieron un estudio más grande en el cual randomizaron a los pacientes 2-1 a ketamina versus midazolam, les dieron una sola infusión y vieron cuál fue el resultado primario. Pueden ver que la ketamina se separa del midazolam al día 1, como pasó en el estudio anterior, y las dos curvas se juntan para el día 7. Y esto muestra que la ketamina tiene un efecto agudo y podemos ver que 2/3 de los pacientes con ketamina obtuvieron resultado. Hay disociación que se ve con el midazolam también. El efecto de la ketamina sobre el suicidio puede ser incluso más notable que el efecto sobre la depresión. Este es un metaanálisis realizado por Sam Wilkinson en Yale, un estudio muy bueno publicado en el American Journal of Psychiatry 2018, donde pueden ver que miraron 5 estudios que comparaban ketamina con placebo o con midazolam. Y el metaanálisis muestra una buena separación en el puntaje de ideación suicida, como ven acá, que va de 3 a
1,4 con ketamina versus el control, y acá ven que también a los 7 días hay todavía una buena separación entre la ketamina y el control. Entonces parecería que hay un efecto más sostenido con la ketamina sobre suicidio que sobre la depresión. Eso sugiere que, como los pacientes recidivan, es necesario considerar mantener la administración de ketamina. Se mostró en un trabajo en Biological Psychiatry, Marrow tomó a los pacientes en la fase 1 con ketamina y siguió dándoles infusiones 3 veces por semana durante las siguientes 2 semanas con la misma dosis. Y lo que encontró fue que los que no respondieron al principio siguieron sin responder. Y eso es interesante porque hay algunos datos que sugieren que puede haber, que capaz que 3 o 6 tratamientos es mejor que uno. Son estudios difíciles de diseñar. En este estudio no vio efectivamente que eso fuera así, pero sí vio que los que respondían a la ketamina siguieron respondiendo durante las siguientes 2 semanas, cuando se las daban 2 veces por semana durante 2 semanas. 3 veces por semana durante 2 semanas, perdón. Los que disociaron siguieron disociando y los que no disociaron siguieron sin disociar. O sea que esta es una característica. No todo el mundo disoció, pero parece mantenerse el efecto. Janssen decidió que iban a desarrollar la forma intranasal, una formulación intranasal de esketamina que es mucho más potente que la ketamina y tiene muchas más probabilidades de abuso. Y otra cosa que no dije fue que en Estados Unidos la ketamina es una sustancia abusable que la usan muchos jóvenes, le llaman Special K. Si van a China, hay cientos de miles de adictos a la ketamina que la aspiran en forma intranasal, en polvo, como una mezcla. En algunos países donde se ha permitido que los médicos receten la ketamina intramuscular, esto se vio en Australia, han tenido que interrumpir la prescripción suspender la prescripción de ketamina porque la gente se autoinyectaba y la usaba en forma abusiva y creaba adicción. Es una droga adictiva y en algunas culturas, especialmente en Singapur, creo yo, también la ha abandonado. Y muestran que 84 miligramos, si miran el panel derecho acá, era significativamente mejor que el placebo y que las dosis intermedias en cuanto a mejorar el estado de ánimo, y la administraron durante 2 días. Este es un estudio que salió, Canuso hizo un muy buen estudio donde analizó a personas con riesgo inminente de suicidio, y en todos los estudios de Janssen se hacen de la misma manera. Los pacientes reciben 1 de 5 antidepresivos y luego se randomizan para recibir placebo o esketamina. O sea, es esketamina más la terapia estándar o placebo más la terapia estándar. No es una comparación directa entre esketamina y placebo. Y acá en el día 1 la esketamina fue mucho mejor que el placebo, significativamente mejor, y eso siguió el día 2. Pero si miran aquí abajo, para el día 4 las dos curvas se juntan. El placebo no es placebo, ¿no? Es un antidepresivo regular. Y lo que yo siempre pensé es que estos datos sugerirían, como estas curvas se vuelven a juntar, que solamente capaz que se necesita dar la esketamina un par de días nomás, como para ayudar a arrancar al paciente y después que el paciente siga con los antidepresivos. No es exactamente la forma en que se está desarrollando este medicamento, ¿no? Que ahora está aprobado en Estados Unidos y en varios países más. Esketamina 2 veces por semana durante 4 semanas, 1 vez por semana durante 4 semanas y después 1 vez por semana cada 2 semanas a partir de ese momento. Hay estudios de ketamina intranasal de fase 3 con diseño paralelo, son 3 y uno de los 3 nada más fue positivo. 2 casi alcanzaron la positividad y el tamaño de los efectos fue leve, digamos. Y un estudio de mantenimiento
experimento que se pidió a FDS Janssen, que fue un estudio de discontinuación, y ese fue positivo. Y se admitió esto como evidencia de respaldo, y esto tiene algunos bemoles. Este es uno de los primero de los 3 estudios de fase 3. Pueden ver el ketamina más antidepresivo, mejor que antidepresivo más placebo, y tienen una diferencia de 3,5 puntos, casi 4 puntos. Y para el día 2, y después se puede ver que las dos curvas son paralelas, o sea que no está tan mal esto, ¿no? Hay esta diferencia notable que se sostiene hasta el día 28. O sea que este es un estudio positivo. Este es el estudio positivo que se usó como respaldo de evidencia. Esto sugeriría que los antagonistas del NMDA serían excelentes antidepresivos y tendríamos que agarrar y desarrollarlos y tal y tal. Bueno, pero paren un momentito, como decimos nosotros, porque otros antagonistas de NMDA o drogas NMDA no han sido tan exitosas como la ketamina. La memantina ha sido estudiada muchas veces como antidepresivo por el NIMH, por Fireflies, y todos los estudios fracasaron. Nunca se separó del placebo. La memantina llega al cerebro, se activa, etcétera, etcétera, pero potencialmente podría ser un poco útil para la demencia, pero realmente no se diferencia del placebo. Y pueden ver acá memantina versus placebo en un último de estos estudios hecho por Lindsay y colaboradores en geriátricos para apatía y depresión leve, y pueden ver que memantina y placebo tienen más o menos el mismo resultado. Este es el grupo de control, que seguido por un periodo de 12 semanas. Rapastinel fue desarrollado por Allergan. Este es un GLIX13. Se pensó que un modulador del sitio de glicina, un cofactor de glicina en el receptor. Esto es la dosis de 5 y 10 miligramos. Se distinguieron del placebo al día 7. Son todos estudios de fase 3 que fracasaron. Las otras dosis no alcanzaron la separación. Y esto se ha visto muchas veces para los fármacos NMDA en depresión, aparte de ketamina y esketamina. Y empezamos a pensar que por ahí estaba pasando otra cosa. Y uno de los motivos que nos llevó a eso fue que Carla Rodríguez vino de Columbia Stanford, hizo un estudio muy bueno donde mostró que la ketamina intravenosa era mucho mejor en el TOC refractario que el placebo. Y después yo me acordé de un estudio de Coran, que hizo un estudio con doble cruzamiento que comparó morfina oral o lorazepam o placebo, y vio que la morfina oral en realidad se separaba al día 1 y el efecto persistía al día 5. Entonces yo empecé a pensar, pero capaz entonces pensó que también la morfina tiene efectos sobre NMDA y opioides con localización, digamos, que esto podría estar reflejando los efectos de la glutamina, y dijimos, bueno, capaz que no es, capaz que está actuando como un opioide, se une a concentraciones micromolares y probablemente cause una liberación. Este es datos de Brasil, de Pacheco, donde se ve que en un modelo de rata se puede ver que cuánto tiempo puede soportar el dolor la rata poniendo la pata sobre una placa caliente, y que la ketamina bloquea ese dolor notablemente al principio, pero a medida que se administra naloxona se reduce el efecto sobre el dolor y se elimina acá con 5 miligramos de naloxona, y se vio un efecto similar con
Clozinamox, que es un antagonista delta, y también se usaron peptidasa y sugirieron que quizás la peptidina esté provocando la inmovilización de la liberación de los opioides endógenos. Entonces empezamos a pensar que tenemos que tener cuidado acá. Ojo, esta droga está actuando sobre un mecanismo opioide, podría ser bueno, pero también podría ser algo problemático, y que tendríamos que estar un poquito preocupados sobre el desarrollo de uso intranasal. Ya sabemos que la gente que abusa de estas sustancias lo hace aspirándolas, etcétera, etcétera, y que tenemos que ser muy cuidadosos y ser lo más conservadores posibles y entender el mecanismo de acción para descartar la posibilidad de si actúa como opioide. Como los otros anti-MDA no funciona para la depresión por ahí, además tendríamos que estar buscando el efecto opioide o estudiarlo para ver cómo interactúan estos medicamentos. Y argumentamos que fuera probable, es muy dudoso para poder hacer este experimento, digamos, en hombres. Podría ser un estudio por imágenes por PET, se podía tratar de bloquear el efecto de ketamina administrando antagonistas para el receptor 1, naltrexona o naloxona. Y entonces, bueno, pensamos así, hicimos esto, o sea que este es un seguimiento, una continuación del estudio de Pacheco que se publicó en New England Journal hace un par de años. Nolan Williams fue el liderazgo y Boris Heifetz es un anestesiólogo muy interesado en la NMDA y otras sustancias. Y lo que hicimos, basado en el estudio, de los otros estudios que les mencioné, tomamos a los pacientes y les dijimos, le vamos a dar 2 infusiones de ketamina. No estaban a ciego con la ketamina, la iban a recibir 2 veces y las 2 veces que se lo demos van a tener depresión. Y entonces vamos a esperar. Tratamos de esperar como un mes. Pero bueno, si no respondía la primera vez y está deprimido, bueno, se la vamos a dar 2 semanas más tarde. Si responde, en realidad vamos a esperar a que tenga una recaída. Y después le vamos a dar la ketamina de vuelta. Lo que hicimos, sin embargo, después es que le dijimos, bueno, le vamos a dar 40 minutos antes de la ketamina, le vamos a dar una pastilla de 50 miligramos de naltrexona o de placebo. Y esto se lo van a dar en condiciones doble ciego. Entonces, los pacientes sabían que estaban recibiendo ketamina 2 veces, pero no sabían si recibían placebo o naltrexona antes. Y entonces pudimos tomar la gente que respondía a ketamina y placebo, sabíamos que eran respondedores, y dijimos, bueno, a ver cuál era la respuesta inmediata al cabo de un día. Utilizamos la respuesta al día como endpoint, y después dimos la naltrexona. ¿Por qué 50 miligramos? Porque la dosis estándar. 40 minutos, ¿por qué antes? Porque la naltrexona alcanza su pico en el cerebro a los 40 minutos y después tiene un tiempo de salida de más o menos 3 o 4 días. Esto es lo que resultó. El azul, pueden ver acá, hicimos un análisis interino que fue robusto y causal, y decidimos que bueno, para el estudio acá vemos una buena respuesta en los respondedores definidos como respondedores, y los rojos pueden ver que se bloquea la respuesta prácticamente al dar la naltrexona. Esto fue estadísticamente significativo, como se ve acá. Estos son los parámetros de disociación. El antagonista MU no bloqueó la disociación. Los pacientes disociaron igual que antes, pero no mostraron la respuesta antidepresiva. Y un problema en el campo ha sido que si la disociación es necesaria, es necesario disociar para mostrar una respuesta antidepresiva. Podríamos discutir que puede o no puede ser. No tuvimos pacientes que respondieran como antidepresivo que no disociaron, pero realmente no sabemos si es totalmente necesario. Pero la sugerencia es que por ahí no. Bueno, estos son los 12 pacientes que hicieron el cruzamiento de naltrexona más placebo o viceversa, y pueden ver acá que hay una significación estadística bastante alta otra vez, y estos son los 14 pacientes que recibieron una infusión.
los pacientes que decidieron abandonar, y pueden ver que ketamina más placebo da un efecto antidepresivo significativamente mayor. Acá tenemos el valor P que ketamina más naltrexona, así que la ketamina tiene efectos antidepresivos que son bloqueados por la naltrexona. Y una cuestión que surge, la primera pregunta que surge es el efecto antisuicídico de la ketamina. ¿Es este bloqueado por la naltrexona? Y acá vemos que en los paneles B y D, esto es la escala de Hamilton en el ámbito de suicida, pueden ver una buena respuesta a ketamina más placebo. Y miren la naltrexona, que bloquea el efecto suicida. Y lo vemos también con el puntaje MADRS. Así que el antidepresivo y los efectos antidepresivos y antisuicidas se pueden bloquear en la ketamina por pretratamiento con naltrexona. Y entonces, con naltrexona, les da una idea a la naltrexona antes de recibir la ketamina. Los pacientes hicimos este estudio a los 5 minutos antes de la infusión y pueden ver que no hay una gran diferencia de señalización en la escala visual analógica en cuanto a depresión, tristeza, ansiedad, etcétera, etcétera. La naltrexona podría exacerbar la depresión y los síntomas. Hay bastantes estudios, hay una pérdida del placer en los pacientes que toman naltrexona en drogas y alcohol, ¿no? Pero esto no parece precipitar la depresión en general. La pregunta también sería, ¿la naltrexona bloquea la acción antidepresiva en general? Se han hecho estudios de sertralina más naltrexona en alcohólicos deprimidos y los pacientes parecen responder igual de bien. ¿Hay otras claves que sugieran que hay cuestiones o problemas con la esketamina que podían apuntar a una propiedad de tipo opioide? Acá hay algo importante. Acuérdense de lo que les dije acerca de que hubo un estudio de discontinuación que se usó, ¿no? Los pacientes recibieron esketamina más antidepresivo 2 veces a la semana, por un mes, una vez por semana, un mes y después una vez cada 2 semanas. Y después los randomizaron para seguir con la esketamina o seguir con el placebo o pasar al placebo, digamos. Entonces, básicamente era una discontinuación de esketamina en pacientes que habían estado recibiendo esketamina por alrededor de 4 meses. Siguieron tomando sus antidepresivos, o sea que tendría que haberse mantenido bien. Pero ¿qué pasó? Hubo una tasa de recidivas enorme acá. Pueden ver que llega al 50% a los 3 meses. Pueden ver al día 50, casi el 40% tuvieron recaída en comparación con mantenerse con la esketamina al 19%. Todos recibieron antidepresivos. No era sacarles los antidepresivos. O sea que fue el doble de rápido que dejar de tomar el antidepresivo solo. O sea que hay una sugerencia de que hay algo que está pasando acá y eso que está pasando podría ser preocupante. La FDA remarcó esto en su revisión de la documentación que armaron, pero no se hizo nada en particular. Yo diría que si se toma una droga de abuso, que potencialmente podría ser de abuso, hacer un estudio de discontinuación no necesariamente puede usarse o debería usarse para determinar la eficacia. Y yo creo que eso podría ser un problema, porque la cuestión es dejar de tomar un medicamento es problemático si se trata de una droga si está actuando como droga de abuso, digamos. Entonces, en el documento de la FDA, la revisión, ellos señalaron varias cosas. Dijeron que eran preocupantes, fueron preocupantes para mí y para otros autores. Yo no fui parte del proceso de revisión. Dijo, uno era que hubo 6 muertes en el programa de tratamiento con esketamina para la depresión. Esta era gente que estaba recibiendo el medicamento que dejó de participar en el estudio. ¿Fue después del estudio o dejaron
de hacer el tratamiento con etiqueta abierta. Los 3 eran claros suicidios, 2 fueron después de la última dosis, uno a los 12 días y otros 20 días de la dosis y otro a los 4 días. Pero lo que importante es que la gente que se suicidó, dos no parecían tener ideas suicidas cuando se los estudió por última vez. Y acuérdense de que no eran pacientes que habían necesariamente manifestado ideas suicidas. Y el otro paciente estaba viniendo fue 4 días después. Y la FDA dijo, bueno, han visto del número pequeño de casos la gravedad de la enfermedad de base de los pacientes y la falta de un patrón coherente o sistemático. Es difícil considerar que estas muertes están relacionadas con la droga. Pero yo diría que dejar de tomar esta droga está asociado con algunos efectos negativos posteriores, creo yo. Y hubo un argumento, una discusión de que tendríamos que hacer un diagnóstico de abstinencia prolongada o tardía de los opioides, porque estos pacientes no solamente tienen picazón y reacciones así, sino que 3 o 4 semanas después estos pacientes con frecuencia muestran un descenso de su estado de ánimo marcadísimo y una depresión abrumadora. Y la pregunta es si estábamos viendo algo así con esto. Los otros 3 casos, uno fue un accidente de moto de 26 horas después de la última dosis, y cuando un paciente tiene un accidente de motocicleta y estaba deprimido, siempre hay que pensar en el suicidio como causa. Después hubo 2 muertes que no fueron explicadas, una mujer, un hombre de 60 años, una mujer de 74 años que se murió de un infarto de miocardio, y el otro, y se consideró que no estaba relacionado, la otra no estaba clara, después de una cirugía planificada normal. Entonces, la cuestión es que la gente con depresión se muere, ¿no? Charlie ya lo dijo, alta mortalidad, enfermedades clínicas, otro tipo de patologías, etcétera, con depresión. Pero bueno, hemos tomado muchos estudios de depresión crónica, Claudio, yo, 3.000 pacientes a 2 años, que no hemos visto pacientes que hayan llegado al suicidio, etcétera. Entonces, no está todo claro. Hay un trabajo que se acaba de publicar en el European Journal, donde hicieron un estudio de informes espontáneos a la FDA en sujetos que estaban recibiendo esketamina y lo compararon con los informes espontáneos con venlafaxina. Y estos no son a ciego, no son controlados, hay que tomarlos con pinzas. Pero en esos estudios hubo un aumento marcado en comparación con venlafaxina en las ideas suicidas, no necesariamente el suicidio consumado, pero sí la actividad suicida en pacientes que recibían esketamina. En el último minuto o 2 voy a hablar de la función GABAérgica y de los neuroesteroides. El GABA, el glutamato, es un neurotransmisor excitatorio, ¿no? El glutamato diría que forma el GABA, y después el GABA es el neurotransmisor inhibidor en los receptores GABAérgicos, GABA A, GABA B, que son bastante comunes. Hay fármacos que afectan el receptor GABA A. Hay un canal de cloro y un sitio de unión para las benzodiazepinas. También hay esteroides neuroactivos, neopregnanolona, el alcohol combinado acá, los barbitúricos se combinan acá, etcétera. Esto es un neurotransmisor inhibidor, es ansiolítico, anticonvulsivante, etcétera, etcétera. Entonces, la brexanolona está aprobada en los Estados Unidos como derivado de la progesterona, es básicamente nuestra pregnanolona, una alopregnanolona.
Sí, pueden ver en la primera diapositiva que en el primer estudio 60 miligramos se separaba en el punto de respuesta, que son las 60 horas. Ese es el criterio de valoración primario. Y pueden ver que ambas dosis se separan muy bien del placebo. Aquí 60 parecería andar mejor que 90. En el estudio 2, la 90 se separa nuevamente, bastante notable, pero este estudio no vio la separación a los 30 días. Entonces, cuando ustedes reúnen toda esta información, pueden ver que hay un poco de separación a los 30 días en la dosis de 90 miligramos versus placebo. Pueden ver la separación claramente, sí, el día 3 y el día 7, pero después se vuelven a juntar las curvas. Entonces, la droga está aprobada, hay que darla con la paciente internada, etcétera, y el compuesto posterior es el SAGE-217 y ha sido estudiado para depresión postparto. Nuevamente se da 30 miligramos por día contra placebo durante 14 días y tuvo un efecto significativo. En este estudio el criterio de evaluación primario fue la significación al día 15 en cuanto a la reducción de la depresión y tiene otros criterios de evaluación también. Por supuesto, los grandes efectos secundarios son somnolencia, náuseas y somnolencia. Esto es altamente sedante. Y en el primer estudio de depresión mayor pueden ver que se vio una buena separación al día 15, la droga se dio por 14 días. Y acá, el estudio Mountain, que fue la primera vez que lo estudiaron, se dio a 20 a 30 miligramos o 30 miligramos durante 2 semanas y miraron el criterio de evaluación a los 15 días y vieron separación al día 3, al día 8 y al 12, pero no al día 15. Pensaron que el cumplimiento habría planteado algún problema porque hubo muchos pacientes en los cuales no se pudo medir el nivel de la droga y la durabilidad entonces no se demostró, o sea que este estudio fracasó al día 15. Y la cuestión que nosotros hemos planteado en un trabajo que se acaba de publicar en la American Journal of Psychiatry es si el uso de esta droga para depresión o depresión refractaria es distinto para el uso posparto. En el posparto, teóricamente, hay un bajo nivel de alopregnanolona en estas pacientes y en la depresión, la pregunta es si está actuando más como una benzodiazepina donde no se está produciendo un efecto sostenido en las primeras 2 semanas en el estudio ciego. Bueno, el tiempo lo dirá si está actuando más como altas dosis de alprazolam, que tiene propiedades antidepresivas. Si lo recuerdan, nosotros escribimos sobre esto varios años. Hay gente se ha demostrado que la adición de antidepresivos también tiene de alprazolam o clonazepam a los antidepresivos es eficaz. Entonces, bueno, no sabemos. Vamos a ver a medida que vayan surgiendo los datos y esperamos que, bueno, esto pueda ayudarnos si efectivamente es mejor que el alprazolam a altas dosis. Bueno, hasta ahora es común ir haciendo ajustes con los antidepresivos. La fluoxetina es un buen ejemplo. Ahora estamos pasando casi a drogas que podrían ser alteradoras de la mente. Los agonistas 2A muy potentes no son adictivos necesariamente, pero sí alteran el estado mental, o drogas que sí efectivamente tienen un potencial de abuso, como los antagonistas del MDA, que nosotros creemos que tienen propiedades opioides sobre los receptores, ya sea directa o indirecta, y neuroesteroides, algunos de los neuroesteroides que tienen propiedades GABAérgicas que pueden ser similares a algunos de los hipnóticos. Así que, bueno, muchas gracias. Le agradezco muchísimo la invitación y espero poder contestar las preguntas junto con Charlie. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a estos queridos profesores. Siempre nos deslumbran con sus exposiciones y tenemos un aluvión de preguntas de diferentes países, así que vamos a ir alternando. Vamos a hacer una pregunta para cada uno y vamos a intentar en este tiempo responder la mayor cantidad de preguntas. Vamos a comenzar con el doctor Alan Shasberg, que hay una
le queríamos preguntar, doctor, que existen evidencias que la ketamina, además de ser un antagonista no competitivo del receptor NMDA y actuar en el receptor mu opioide, también es un agonista del receptor sigma-1, lo cual se ha relacionado con los efectos disociativos. Queríamos preguntarle si existen más evidencias sobre el mecanismo disociativo de la droga, cuáles serían los receptores implicados en este mecanismo disociativo. That's an extremely good question. Qué buena pregunta. Y la verdad, tiene efectos sigma 1. Estuvimos siempre muy interesados porque la persona que hace los PET, el laboratorio de PET en Stanford, ha desarrollado un ligando sigma buenísimo. Obvio, esto nos interesa muchísimo, donde sigma, se podría explicarse, ¿no? Hay datos preclínicos que de alguna manera sugieren que quizás kappa jugaría un rol también. Pero bueno, no me sorprendería, ¿no?, de ser así, que tenga un efecto disasociativo. No se ha demostrado todavía, Sebastián. Gracias. Muchas gracias. Una pregunta para el doctor Nemerov. Doctor, se sabe que los pacientes con cáncer se deben usar antidepresivos con mayor tolerabilidad y menor cantidad de interacciones, sobre todo con los antineoplásicos. ¿Existen algún antidepresivo de elección en forma general o esto depende del tipo de cáncer y antineoplásico que se utilice? So that's a great question. Buena pregunta también. El paciente oncológico recibe muchísimo tipo de medicamentos. Evitemos entonces antidepresivos que tienen muchas interacciones medicamentosas, o sea, fluoxetina no, evitemos paroxetina y elegir un antidepresivo que tenga poca acción sobre el sistema de citocromo P450, mejor escitalopram, quizás en este tipo de población. La idea sería empezar con un SSRI y luego ir avanzando con agentes que no generaran estas interacciones medicamentosas. Perfecto, muchísimas gracias. Perfect, thank you. Para el doctor Schaffer, uno de los warnings que tiene la esketamina es la hipertensión, el aumento de la presión arterial. ¿Se sabe cuál sería el mecanismo por el cual lo provoca? Una de las cosas que hace la esketamina es que moviliza muchísimo las catecolaminas, provoca efectos dopaminérgicos y algunos pacientes de alguna manera tienen una información de alguna manera demorada, ¿no?, en el aumento. La verdad, hay una liberación de las catecolaminas, un efecto subyacente temporario durante la infusión. Y pueden haber elevaciones hasta 100 y a veces 200, pero es temporario, es transitorio. Ocasionalmente usaríamos un beta bloqueante de ser necesario, Sebastián. Gracias. Para el doctor Nemerov, hay varios estudios de sertralina en los pacientes con infarto agudo de miocardio o angina. Y estos estudios demuestran que si bien la droga fue segura y con pocas interacciones en los pacientes cardíacos, la eficacia antidepresiva
fue un poco discutida, mostrando una respuesta tardía que demoraba bastante tiempo en aparecer. ¿Qué piensa usted sobre esto? ¿Se mejoraron esos estudios o hay estudios más nuevos sobre esto? So that's another great question. So there was an open study that Pfizer supported called. Qué buena pregunta. El estudio SAT-HART auspiciado por Pfizer que mostró un efecto antidepresivo importante de sertralina postinfarto de miocardio. Esto llevó al estudio SAT-HART y nosotros fuimos uno de los centros participantes. Fue un estudio enorme, carísimo, de pacientes postinfarto de miocardio randomizados a sertralina o placebo. 24 millones de dólares y los resultados fueron de hecho interesantes. En primer lugar, tanto placebo y sertralina produjeron un efecto antidepresivo robusto, o sea, la plaga que es alta respuesta placebo, la verdad, esto impidió de demostrar un efecto antidepresivo de la sertralina. Ahora, en el análisis secundario que incluyó de todo, desde cascada de la coagulación plaquetaria, también puntos finales secundarios como ACV, reinfarto, reinternación en el hospital. La sertralina ahí sí mostró una ventaja en cada parámetro, con reducción de marcadores inflamatorios, con reducción en la medición de la coagulación, en ACVs, y en segundos reinfartos y tanto más, pero debido a que como no cumplió su punto final primario, que es el HAM-D, si bien hubo muchos respondedores y remisores, pero se consideró que fue un estudio fracasado. Todos pensamos que un paciente con cardiopatía y depresión debería ser tratado de manera agresiva, y lo que dije en mi conferencia es que el porcentaje de pacientes oncológicos y cardíacos con depresión que están con antidepresivos es una cantidad minúscula, menos del 20%. Entonces, los oncólogos y los cardiólogos, con unas pocas excepciones, la verdad que no identifican la depresión o dirán cosas peor. Bueno, el paciente tuvo un infarto, ¿cómo no va a estar deprimido? O el paciente tiene cáncer, ¿cómo no va a estar deprimido? ¿Para qué tratarlos? Es lógico. ¡Qué error enorme! Muchas gracias, profesor Méndolo. Otra pregunta para el doctor Jasper es si la sedación excesiva, que también está puesto como un warning de la esketamina, la sedación excesiva, tendría que ver con el antagonismo de los receptores a glutamato, que son excitatorios, o por algún otro mecanismo que esté provocando esta sedación. It could have to do with, sí, la verdad puede tener que ver con el efecto antagonista del receptor NMDA. Es una droga que es anestésico, ¿no? Entonces, mezclado con otros agentes, obviamente. El antagonismo NMDA, ¿qué pensamos nosotros? Nosotros pensamos que hay cierta movilización porque sabemos que la esketamina es compleja, tiene muchos efectos. Antagonismo a nivel de NMDA puede tener que ver con la sedación, puede tener que ver con el efecto de plasticidad. ¿Por qué uno se siente bien 3-4 días con una ketamina? Creo que esto tiene que ver al antagonismo de NMDA, pero hay otros efectos a través de la liberación de opioides explicarían el efecto antidepresivo. La verdad es que la ketamina es única, es singular, tiene efectos múltiples, no solo como antagonista de NMDA. Es por eso que, bueno, se usa para tantas cosas.
Está muy bien. Muchas gracias. Thank you. Profesor Nemerov, ¿existe alguna hipótesis por qué determinados cánceres, como el cáncer de páncreas o el cáncer orofaringio, tienen una prevalencia más alta que otros cánceres en pacientes con trastorno depresivo mayor, o no se conocen esos datos? Any knowledge about this? So it's a great question. Qué buena pregunta. La verdad, hay cierta información que sugiere que algunos cánceres, genes codifican algunos marcadores inflamatorios o citoquinas, que por un lado seguramente proporcionarían un entorno más favorable para las metástasis. Esto tiene que ver con el microambiente de las células neoplásicas, porque de algún lado, o sea, se van al hígado u otro lado, tiene que ver con el microambiente de la inflamación. Sabemos que la inflamación se asocia con depresión. Por ende, esta es una teoría. La otra teoría es que muchos de los cánceres producen también una serie de compuestos neuroendocrinos que pueden ser depresogénicos, y hay algunos tumores neuroendocrinos, NETs, se asocian con la depresión. Son raros, por ejemplo, NMEA 1 y 2, uno que se me viene a la mente, el cáncer de páncreas. ¿Por qué tiene tanta depresión? Mama, pulmón también, mientras que otros cánceres de alguna manera son un área para investigar. De los NET, los tumores neuroendocrinos. Hace poco publicamos un paper muy interesante. Hay un grupo en Stanford muy interesado utilizando un mecanismo de screening para identificar nuevos tratamientos, donde estudian fármacos respecto de las quinasas. Creo que sabemos que los tumores neuroendocrinos son un excelente objetivo. Nosotros empezamos utilizando 50-70 miligramos de desipramina en estos pacientes con NET. Los pacientes no toleraron la desipramina, súper intolerantes. Aún en el peor de los cánceres, la verdad que nosotros lo acabamos de publicar. Ay, ¿por qué no me lo mandás? Sí, lo busco y te lo mando. Interesante, Alan. Nosotros en Frontiers of Immunology publicamos un paper donde hablábamos de reformular drogas para el neuroblastoma, y uno de los agentes más efectivos in vitro fueron los antidepresivos tricíclicos. Miremos, o sea, la verdad es y esta suerte de bibliotecas de agentes, pero los pacientes no toleran a veces, quizás 2 miligramos. Bueno, te voy a mandar este paper también. Sí, bueno, hagamos un toque de trabajo, perfecto. Bueno, ya que estamos, si nos pueden enviar el paper a nosotros también, les agradecemos. Excelente. I'll dig it up, sure, we'll send them to you. Lo busco y te lo mando. Es una serie de casos cortita, pero la mando. También, doctor Schaffer, aquí me preguntan que la ketamina en pacientes adictos, cuando la utilizan durante mucho tiempo, puede provocar cistitis ulcerativa. Y se sabe por qué puede provocar esto. Y si la esketamina también lo provoca. Well, the good thing. Bueno, la verdad que puedes, la verdad, provocarse por los dos. La verdad que desconozco el mecanismo, no lo sé. Con la ketamina o la esketamina, lo importante para mí es, lo que yo pienso es que Janssen
por supuesto, he hecho algo razonable, limitar la dosis 2 veces, un mes, después menos, y tratar de bajar la dosificación. Es un abordaje un tanto más seguro, más programado, y para mí tiene sentido. Usted tiene razón. Los adictos tienen un montón de problemas y la cistitis es uno de ellos. Pero la verdad, la verdad que desconozco. Charlie, ¿vos alguna idea? A ver, para mí podría ser una acción catecolaminérgica, ¿no? Al nivel de la pared de la vejiga puede ser, y que irrita la uretra. La verdad, no abrí la boca respecto de la ketamina, pero me dejan decirles lo que pienso. En primer lugar, quiero decirles que cuando analizo los resultados de la infusión endovenosa en la comunidad, la verdad es que la respuesta es baja, contrariamente a los datos publicados. Como mucho, 30-35% de respuesta. Segundo lugar, el tema de la tolerancia. Los pacientes se infunden una vez por semana, cada 2 semanas, y es como que, bueno, después toleran, y esto la toleran demasiado, me preocupa. Y en tercer lugar, en Estados Unidos, si bien la esketamina está regulada, y me preocupa el hecho, ¿cómo puede ser que la FDA la aprobara? Bueno, la aprobó. La ketamina endovenosa no está regulada, entonces el paciente puede ir de una clínica a la otra para que le inyecten la esketamina las veces que se les antoje. O sea, es como que una vez por semana, 2 veces por semana, y Alan y yo estuvimos en una reunión donde los clínicos decían 2 veces por día, algunos médicos la daban 2 veces por día la endovenosa, y las consecuencias de abuso son de terror. Acá en Austin tenemos una clínica que postea en internet, bueno, vénganse para aquí, y nosotros utilizamos 0,5 miligramos por kilo, y nosotros damos hasta 2 miligramos, lo publicitan por internet, por vía endovenosa, si usted lo necesita. Este tipo de práctica profesional es de una irresponsabilidad total. Muchísimas gracias. Otra pregunta, profesor Nemerov, usted que también tiene tantos trabajos relacionados con la adversidad en la infancia y cómo esto puede luego programar a través de mecanismos epigenéticos de regulaciones endócrinas y luego en el sistema inflamatorio. ¿Habría alguna manera, una vez que esto ocurrió, de prevenir, de trabajar sobre esto? ¿Qué piensa usted? Bueno, Sebastián, qué buena tu pregunta, y es el santo grial de todo el tema del abuso infantil. Cuando ha ocurrido, uno puede cambiar esa cadena de eventos que van a pasar en personas a lo largo de su desarrollo cerebral. Hemos visto alteraciones estructurales cerebrales, resonancias funcionales cerebrales con alteraciones. Hay cambios en imágenes de difusión tomográfica, y también hemos visto cambios neuroendocrinos, inflamación, cambio en el eje hipotalámico hipofisario adrenal, y también cambios epigenéticos. La gran pregunta, ¿estos cambios de alguna manera los podemos modificar a través de una intervención temprana? Y de ser así, ¿con cuál, no? Hay algo de data que se publicara demostrando que intervención psicosocial intensiva podría evitar el tema de maltrato infantil y el desapego en aquellos niños que tienen algún problema en el transportador de la serotonina. Se ha demostrado desde Alemania que
el alelo FPG podría cambiar los cambios epigenéticos y de alguna manera revertirlos en personas que han sufrido desapego y maltrato infantil. Un cambio en el alelo, ¿no? Hemos analizado un estudio con niños víctimas de trauma médico, pero también trauma psiquiátrico, y analizar sus predictores de desarrollo de estrés postraumático y de alcoholismo en la vida adulta. Estamos tratando de hacer estudios biológicos, tratando de encontrar una respuesta. Y respuesta breve, Sebastián, es que muchos de alguna manera interactúan con personas y niños víctimas del maltrato, piensan que están haciendo algo terapéutico, pero hoy hay poca evidencia sobre si se podría de alguna manera revertir algunos de los eventos insoslayables. Muchísimas gracias, profesor. Doctor Schaffer, sabemos que la esketamina fue aprobada como tratamiento coadyuvante para la depresión resistente. Sabemos que está muy adelantado y no sabemos si ya está aprobada la droga para depresión con riesgo inminente de suicidio por la FDA. Y en caso que aún no esté aprobada, ¿en qué fase estarían los estudios para su aprobación? Bueno, los estudios realizados en personas con depresión refractaria, con ideas suicidas importantes, la mejoría en las ideas suicidas fue punto final secundario. El primario era mejorar la depresión. La droga se paraba en cuanto a la mejora a la depresión. Esto fue algo muy interesante, pero las curvas no se separaron realmente en cuanto al tema de las ideas suicidas, ¿no? Entonces, la depresión mejora y mejora la idea suicida, pero no mejor que un placebo. De hecho, es algo bastante raro. Técnicamente no está aprobado para las ideas suicidas. Técnicamente no está aprobado. No está aprobado. Muchísimas gracias. Doctor Nemerov, usted refirió que la inflamación se da en determinados subgrupos de pacientes con depresión. ¿Estos subgrupos de pacientes pertenecen a algún subtipo de depresión determinado, melancólico, atípico, con características ansiosas, etcétera, o no está determinado el subtipo? So I would say that there's a rich literature and it's very confusing. Que la literatura es tan confusa. Hay datos que dicen que los que tienen depresión atípica tienen niveles más altos de inflamación, pero esto se superpone con otros diagnósticos como síndrome de fatiga crónica y fibromialgia, que ya sabemos que tienen niveles más altos de inflamación. En términos generales y dependiendo de la medición de la inflamación que utilizamos, la verdad se piensa que estamos hablando de un 20% de personas con depresión. Nosotros hemos tratado de desarrollar un índice de inflamación que implicaría tomar las 23 citoquinas antiinflamatorias inflamatorias y de alguna manera calcular un índice de inflamación. Los pacientes con depresión tienen grados variados de citoquinas proinflamatorias o reducción de las antiinflamatorias y también los niveles de la proteína C reactiva también. Sabemos que Alan la NMDA no le gusta esta idea nuestra de desarrollo de un índice de inflamación. Alan, ¿entendés, no?
Entonces, el el verdadero tema es el sistema inmunológico. No solo tiene que ver con la inflamación, porque nosotros demostramos que los pacientes deprimidos nunca tratados tienen alteraciones inmunológicas tan profundas, pero son alteraciones no solo de los marcadores inflamatorios, cómo la célula te responde, y nosotros también sabemos que hay un vínculo muy cerrado, relación cerrada entre los trastornos autoinmunes y, por supuesto, los trastornos psiquiátricos, especialmente trastornos del ánimo. Por ende, la inmunología es un terreno fértil. Obviamente está dividido en las respuestas de anticuerpos, pero también respuestas de las células T, al igual que las T helper y tantas más. Lo que puedo decir es que muchos pacientes con depresión tienen un desarreglo total del sistema inmunológico, y esto explica por qué son más vulnerables a las infecciones, enfermedades inmunes y otras formas de cáncer. La verdad es una posibilidad interesantísima para investigar. Muy bien. Bueno, ya tenemos que ir finalizando. Si me permiten, dos últimas preguntas a cada uno. Doctor Nemerov, relacionado con esto, ¿qué piensa si la medición de citoquinas proinflamatorias en estos pacientes como marcadores nos puede dar una orientación del tratamiento a seguir, o si todavía faltan mayor cantidad de estudios para que estos sean métodos válidos diagnósticos? Bueno, creo que la proteína C reactiva es inteligente porque es un factor de riesgo de cardiopatía, ACV y otras enfermedades clínicas. Al igual que dijera Alan en su introducción sobre cómo hemos redefinido la palabra hipertensión, hemos redefinido los niveles anormales de S reactiva. Antes eran 3 nanogramos por ml y ahora verdaderamente necesitamos que cualquier cosa más alta es anormal. Y al medir la C reactiva, 1/3 tendrán niveles altos de la C reactiva. Entonces, tienen que ir al cardiólogo, seguramente tienen que estar tomando aspirina a bajas dosis, pero este es un tema controversial. Los antiinflamatorios son antidepresivos. La literatura dice de todo. Un estudio positivo, otro negativo con infliximab, que por supuesto es un inhibidor del factor de necrosis tumoral. Hay otros estudios como levemente positivos con los inhibidores de IL-6. Creo que uno necesita un tratamiento, de hecho, más robusto para reducir la inflamación, no meramente bloquear una sola citoquina. Muy bien, muchísimas gracias. Y la última pregunta para el doctor Alan Schaffer. Doctor, usted demostró a través de diferentes trabajos entonces la importancia que tiene el bloqueo con naltrexona, disminuyendo el efecto antidepresivo y antisuicidio de la ketamina por bloquear el efecto MU. La pregunta sería, ¿el efecto opioide podría ser un efecto que trabaja conjuntamente con el antagonismo no selectivo de los receptores NMDA, o piensa que esto estaría más dirigido exclusivamente y selectivamente al efecto opioide? O sea, ¿trabajarían los dos mecanismos juntos y se podrían sinergizar uno con otros, o esto estaría más dirigido solamente al opioide, como demuestra tan fuertemente este bloqueo que estos estudios que usted hace con el bloqueo de naltrexona? Well, that's a good question. And I think Buena pregunta, y realmente se refiere a lo que dije antes. Tenemos que buscar antagonistas NMDA que tengan propiedades opioides, ¿no? Y esto para mí sería una manera muy buena de poder buscar
otros agentes tipo ketamina, ¿no? El antagonismo NMDA es muy importante en cuanto a la durabilidad. Y la verdad que hay laboratorios que están tratando de desarrollar otra forma de metadona, que es un agonista MU, antagonista MDA. Es la D-metadona, menos adictiva, pero es un agonista MU y del NMDA. Hay estrategias que estamos viendo, tineptina, que ahora creo que puede ser un agonista MU. Pensábamos que era un estimulador de recaptador de la serotonina, es un agonista MU. Entonces, el antagonismo del MU nos podría dar una durabilidad de efecto que de hecho puede ser muy importante. Por otro lado, necesitamos desarrollar opioides mejores, más seguros, los delta opioides, que la verdad que no se han estudiado mucho, ¿no? Porque estos agentes han sido cardiotóxicos, ¿no? Y tienen mucha toxicidad, por ejemplo, el tema de las convulsiones. Aprenderemos más del sistema opioide y es un sistema muy importante para combinar con otros sistemas, el serotoninérgico o el NMDA. Necesitamos aprender más y estas observaciones son muy importantes, ¿no? Y quizás en un año o dos nos vuelve a invitar la asociación, Mariana, Sebastián, nos vuelven a invitar y tendremos más datos para compartir. Estamos haciendo el seguimiento de estos estudios para ver si se pueden lograr resultados seguros. Gracias. Bueno, queridos amigos, profesores, muchísimas gracias, realmente un honor, un placer que nos hayan acompañado siempre a lo largo de estos 20 años, como tantas veces le comenté, desde antes de conocernos, sus tratados y publicaciones formaron parte de nuestra biblioteca, la maestría de nuestros inicios, y después fue un lujo tenerlos presentes y que nos hayan acompañado en tantas conferencias. Así que muchísimas gracias a ambos y esperamos verlos muy pronto. Para finalizar, la doctora Mariana Moncó va a realizar entonces el cierre de estas jornadas. Muchas gracias a todos por su presencia. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, muchísimas gracias, Alan, muchísimas gracias, Charlie, por estar nuevamente acompañándonos. Es un lujo para nosotros siempre contar con la presencia de ustedes. Espero que en estos 2 días de jornada, todos los colegas que han participado de las mismas, no solamente de Argentina, sino de diferentes países de Latinoamérica y de España también, hayan sacado provechos de la misma. Esta fue la finalidad que durante todos estos años tuvo APNA. Realmente 20 años son muchos años en los cuales se ha trabajado muy intensamente, pero la verdad que pasaron tan rápido que parece que hemos comenzado directamente ayer. Se me vienen a la memoria infinidad de recuerdos desde el comienzo, cuando éramos un grupo mucho más pequeño y a lo largo del tiempo nos fuimos incrementando y nos fuimos retroalimentando. Quiero agradecer en primer lugar a los alumnos. Como dio ayer la conferencia el profesor Sier y como yo lo he escuchado de mis profesores continuamente, los alumnos son el pilar fundamental para que podamos tener un feedback que nos retroalimente, que nos exija y que nos obligue a perseguir continuando durante tanto tiempo, planificando más actividades a futuro para compartir con ellos. Quiero agradecer a todos los participantes que estuvieron en estas jornadas, a todos los disertantes, a los que colaboraron en la organización de las mismas, y muy especialmente a mis queridos profesores, el doctor Jasper, el doctor Nemerov, el doctor Sier, el doctor Albano, el doctor Medina, que fueron parte partícipe de toda esta trayectoria de APNA. Por otro lado, también vamos a estar realizando, como hicimos este año, los cursos virtuales y en marzo vamos a estar comenzando los días sábados con el curso de comorbilidad en clínica psiquiátrica y comorbilidades médicas. Así que, bueno, les va a llegar prontamente información acerca de todo como para seguir trabajando activamente. Esperemos, como dijimos antes, que las próximas jornadas o el próximo año nos encuentre compartiendo las actividades más cerquitas, más juntos, como nos gusta, y después, obviamente, tener un cierre, como siempre hacemos, festejando todos.
Muchas gracias a todos, espero que lo hayan aprovechado. Les mando un fuerte abrazo a la distancia y bueno, nos vemos el próximo encuentro. Saludos a todos, muchas gracias. Stay safe, everyone.